Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes y a los que estáis al otro lado de la cámara, vía virtual, a una jornada sobre compliance laboral. Os invitamos a una jornada que vamos a compartir con unos excelentes compañeros, partners y pues acompañantes del viaje, como es la asociación ASNALA. Bienvenidos a ENOR, bienvenidos a la Casa de la Calidad. Entiendo que pues la mayoría de vosotros nos conocéis, quizá algunos más, algunos menos, así que me vais a permitir una pequeña introducción para que sepáis pues en qué lugar estáis y qué podemos aportaros para dar un poquito de contexto a esta jornada. He preparado unas poquitas slides. Perdonad, no me he presentado, soy Susana Pedrero, la directora corporativa de Personas y Organización de AENOR. Y sin más dilación, vamos a contar un poquito sobre AENOR. Sobre AENOR como símbolo de confianza. Vamos a explicar pues cuál es nuestro propósito, que vais a ver que no es otro que la generación de confianza y cómo la generación de confianza tiene que ver totalmente, está completamente alineada con el concepto de compliance. Comentaros que AENOR somos una compañía española y multinacional, que es un dato que nos gusta recalcar. Compañía española, multinacional, que contamos ya con más de 1000 compañeros repartidos por todo el mundo. Tenemos sedes abiertas en España, estamos en Portugal, en Italia y en 15 países en Latinoamérica, aunque operamos en cualquier lugar del mundo, dado que lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes allí donde necesitan generar esa confianza en sus procesos y sus productos. Así que, pues un poquito de datos que nos sirven para ver pues el alcance que actualmente y el perímetro en el cual AENOR actualmente está actuando. Un dato muy relevante, tenemos certificados más de 85.000 centros de trabajo en todo el mundo. Aquí hablamos de certificar calidad, medio ambiente, prevención, compliance, procesos, productos y cada vez pues, estando más cerca de lo que demanda el mercado, que vais a ver que ahora mismo son los valores. Porque el origen de AENOR es una organización que tiene ya una historia pues, antigua. Ya llevamos más de 35 años como organismo en su origen, Organismo Nacional de Normalización, y empezó en los años 80, fundamentalmente cubriendo una necesidad que coincidió pues con la necesidad de integrarse en la Unión Europea y con los estándares que estaban marcándonos desde la Unidad Económica Europea, y que el tejido industrial español necesitaba estar a ese nivel para poder estar, para poder competir, para poder exportar. Y realmente el origen de AENOR viene de ahí, de la seguridad industrial. En los años 90 se empezó a hablar de calidad y las empresas necesitaban que un tercero acreditara que sus procesos estaban, lógicamente, pues dentro de un sistema de mejora continua y que un tercero se lo verificaba. Evolucionó al medio ambiente, en los años 2000 pasamos a los temas de innovación, de I+D+I, luego los temas de exportación, de inspección, fundamental. Es decir, alguien tiene que acreditar y verificar que todo lo que llega, sale y entra entre los países es acorde a lo que se está pidiendo por las normas comunitarias o a nivel local. Y realmente estamos en un punto de inflexión muy interesante. Yo creo que todos los que estamos aquí incluso lo estamos percibiendo. Ya la sociedad, porque al final lo que hace AENOR es encontrar aquellas demandas que tiene la sociedad, es hablar de valores. ¿Por qué? Porque ya se da por supuesto que los procesos de calidad, pues faltaría más, en medio ambiente. Además hay mucha normativa, tanto autonómica, a nivel estatal, a nivel local. Pero ahora, ¿qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está demandando el consumidor y la sociedad? Está demandando que las compañías tengan una gestión basada en sostenibilidad, que al final son valores, y sostenibilidad en un amplio espectro. Sostenibilidad es verdad que tenemos tendencia a asociarlo con medio ambiente, y no, realmente ya sabemos que ESG, las famosas siglas, nos hablan de 3 patas fundamentales. Y, pues aquí las tenemos desglosadas. Fundamentalmente medio ambiente, evidentemente. O sea, cualquier empresa que no tenga en su plan estratégico cómo ser sostenible medioambientalmente va a tener una vida seguramente muy corta. Por otra parte, hablamos de, por supuesto, la sostenibilidad social. Cada vez el consumidor, el talento, va a decidir a quién quiere comprar, en qué empresas quiere trabajar. Y aquí ya vamos a enlazarlo con los temas de compliance. Por supuesto, buen gobierno. ¿Qué compañía se puede arriesgar a no tener una metodología y unos sistemas que verifiquen y que además puedan ser acreditados frente a sus stakeholders de que tiene un buen gobierno corporativo?
Quizá nos pueda parecer obvio, pero es que realmente venimos de ahí y esto va a ser cada vez mucho más demandado, incluso a efectos de los inversores. Claro que las compañías necesitan invertir en sistemas de gestión y necesitan que un tercero verifique que lo que dice que hacen realmente así es como lo están haciendo. Y por último, ahora, por ejemplo, estamos con los temas digitales. Cuidado, ¿qué hacen con nuestros datos, verdad? Y la inteligencia artificial y los temas de ética. Bueno, pues nosotros tenemos que estar siempre escuchando y siempre incluso anticipándonos. Estamos, por ejemplo, en conversaciones con Microsoft para ver cómo podemos establecer unos criterios de certificar que el uso de la inteligencia artificial va a tener unos criterios éticos. O sea, imaginaos cómo tenemos que estar anticipándonos porque la demanda ya está. La demanda por parte de consumidores, inversores, gobiernos. Así que ahora trabajamos fundamentalmente en certificar valores. Por eso, cuando nos planteamos realmente cuál es el why de AENOR, ¿no? ¿Cuál es el propósito de una compañía? Ya todos sabemos que el propósito nos tiene que servir a todos los que trabajamos en una compañía para sentirnos identificados. Porque si no nos mueve, no nos mueve la patata, difícilmente nos lo vamos a creer. Al final va a ser un eslogan de marketing. Entonces es muy importante que una compañía identifique el por qué y el para qué existe. Si a mí hace años, que yo llevo en esta compañía llevo 22 años, si yo hace años me hubieran preguntado, oye, ¿por qué existe AENOR? Ya os confieso, habría dicho, certificar. Así. Bueno, pues ahora el CEO hace esta pregunta de vez en cuando va en el ascensor y le pregunta a algún compañero incauto o incauta, oye, ¿cuál es el propósito de AENOR? Cuidado cómo le respondemos certificar. ¿Por qué? Certificar es un resultado, pero realmente para lo que existimos, por lo que existimos y realmente creemos en ello, es porque estamos consiguiendo que contribuimos, no conseguimos, estamos contribuyendo, ¿vale?, a transformar la sociedad generando confianza entre personas y organizaciones. Ejemplo, bienestar animal. Yo hace años, a mí no se me había ocurrido pensar en que las vacas tenían que estar de una determinada manera. Yo pensaba que ya las vacas estaban bien, no sé vosotros, ¿no? O que los huevos, ya las gallinas estaban bien. A mí no se me ocurría pensar que tenía que haber gallinas por el suelo o los cerdos de una determinada forma. Os pongo un ejemplo de algo que yo totalmente desconocía. Bueno, pues ahora en cualquier envase de leche, ya cualquier consumidor está esperando que haya una certificación de bienestar animal. Con eso, ¿qué es lo que ha conseguido emblemas, compañías tipo Pascual, por ejemplo, que se ha alineado con la calidad? Que al final se genera una transformación. Al final, Pascual, como empresa líder en su sector, está arrastrando para que todas las compañías del sector agroalimentario quieran tener una certificación porque el consumidor al final te lo está demandando. Ahí viene el poder transformar la sociedad. Un poco para explicaros cuál es el propósito y por qué estamos aquí. Y lo que os comentaba, esto es una evolución. Hemos empezado en los orígenes de los tiempos hablando de certificar la seguridad industrial, luego pasamos por certificar los procesos como sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de prevención, los valores. Y cuando llegamos a los valores, realmente nosotros cuando emitimos certificados nuevos, hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y es que vosotros sacáis un certificado y a ver si lo...? Hombre, pues no. Realmente lo que hacemos es que las empresas nos están demandando. Yo tengo una gestión que es claramente diferencial y quiero ponerla en valor. Quiero que mi consumidor lo conozca, quiero que mi consejo de administración lo conozca y ya lo que necesitan a nivel estratégico son certificaciones en valores. Y estos son ejemplos que son de relativa novedad. Vemos, por ejemplo, carbono neutro, estrategia sostenible y a mí uno que me parece como muy significativo, compromiso con los mayores, CaixaBank. Es un ejemplo, a mí me gusta mucho contarlo. Si os acordáis, después de la pandemia, la banca tuvo una crisis reputacional seria porque empezaron a cerrar sucursales, a cortar horarios, a cerrar cajeros y la persona mayor se encontró desvalida porque no manejaban online. Esto todo lo habremos vivido nuestros padres, nuestros suegros, en todo nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Que en este caso CaixaBank empezó a adoptar medidas para esto. Oye, mira, es que yo estoy poniendo personas que estén pendientes de atender en el cajero a una persona mayor. Tenemos un horario específico para que las personas mayores vengan a ese horario y no tengan que esperar cola. Pero claro, si lo digo yo, CaixaBank decía, si lo digo yo, hombre, pues me pueden creer o no, pero quiero que alguien lo diga. Entonces nosotros aparecemos, analizamos, auditamos que realmente tienen ese tipo de medidas y consiguen este compromiso con las personas mayores. Puede venir o por una crisis reputacional que toman medidas y dicen, oye, me estoy diferenciando,
o puede venir realmente porque quieren bueno, pues diferenciarse no por una crisis reputacional, sino porque realmente están invirtiendo y quieren tener ese valor competitivo y bueno, pues nos llaman para ponerlo en valor. Y esta es la última slide, no os aburro más, soluciones de compliance. Si habéis visto la parte de ESG, de buen gobierno, es un tema que realmente venimos trabajando en ello ya bastantes años y ya tenemos muchas empresas, tenemos aquí a Mayrata, que es nuestra manager en compliance, tenemos ya muchas empresas que realmente nos están demandando, nos están pidiendo, fundamentalmente grandes compañías, IBEX 35, tema de compliance penal, gestión antisoborno, gestión de compliance, que como todos sabemos están teniendo realmente una labor o un papel bueno, pues de ventaja frente a una posible cuestión crítica que puedan tener la compañía, incluso algún tipo de litigio. Así que los jueces sí que están reconociendo en todo este ámbito este tipo de certificados. Pero, ¿y qué pasa con los laboralistas? ¿Verdad? Y nosotros estamos todos los días peleando, con más o menos pelea, pero bueno, intensamente, somos vocacionales, si no, no nos dedicaríamos al área laboral, todos los días formándonos, todos los días con novedades legislativas, fundamentalmente publicadas, a ser posible, en Puente o cerca de Nochevieja, o normalmente, ¿vale? Y estamos cumpliendo porque tenemos que defender los intereses de nuestra compañía. Ojo, pero qué importantes son los de compliance, los compliance officer, ¿no? Pero es que yo también puedo tener un sistema de gestión y lo puedo poner en valor y se puede llevar al Consejo de Administración y puedo convertir el área de relaciones laborales en una pata estratégica. Claro, y se puede medir y que un tercero venga y diga, pues efectivamente, esto lo has conseguido definir, tu matriz de riesgos, has conseguido definir tus objetivos, las responsabilidades, tus KPIs, tus acciones, y viene un tercero que además lo verifica, me quedo tranquilo. Bueno, pues no es que lo hayamos inventado, es que ya hay una norma, la norma UNE, la norma UNE 19604. UNE significa que es española. UNE significa que se ha hecho aquí en la planta cuarta, que es donde está UNE. ¿Vale? Que ahora mismo UNE son las siglas, que no corresponden las siglas, pero bueno, realmente UNE es el Organismo Nacional de Normalización. ¿Vale? Realmente UNE son los dueños de AENOR. Lo digo porque, entonces, ¿ya vosotros qué sois? Bueno, pues UNE son los dueños de AENOR. ¿Vale? Y UNE es el único lugar en España autorizado para generación de cuerpo normativo, ¿vale? De carácter voluntario. Si fuera obligatorio sería un reglamento de la comunidad autónoma o sería una ley. Esto es voluntario, lo cual, ojo, yo le doy todavía mucho más valor, porque aquel que de forma voluntaria se quiere someter, bueno, quiere primero implantar el sistema de gestión y se quiere someter a una auditoría, le doy muchísimo más valor que a un cumplimiento legal. Es que lo de tengo, por ejemplo, el plan de igualdad, pues faltaría más que no lo tuvieras, ¿no? Es decir, hay cosas que claro que legalmente se dan por supuestas, pero si además lo tienes organizado como un sistema de gestión, vas a poder todavía poner en valor tu área y va a poder ser utilizada internamente, bueno, estratégicamente para todo lo que ello conlleva. Y esto es de lo que venimos a hablar, porque es verdad que se habla mucho de esta norma y qué mejor que en este caso contar. Voy a invitar a Ana Gómez a que comparta conmigo este escenario, este espacio. Ana Gómez, la presidenta de Asnala. Gracias, es un placer contar con ella y con la asociación y un poco, bueno, para que también nos dé contexto de lo que vamos a tratar hoy. Muy bien. Todo tuyo, Ana. Pues un placer. Voy a empezar dando las gracias a esta casa, a AENOR. Para Asnala es una inmensa alegría anunciar que llevamos meses trabajando codo con AENOR para ofrecer a todos los asociados y las asociadas pues un acuerdo, una alianza con AENOR, porque sin duda AENOR es una marca española muy importante y además es una multinacional, como bien has dicho, Susana. Para Asnala es un hito y un pasito más, porque si hay algo que nos caracteriza a todos en esta asociación es buscar aliados que nos ayuden a remar con más fuerza para poder mejorar la práctica del derecho laboral y de la justicia social. El propósito de esta jornada, sin duda, es una temática que venimos oyendo mucho ruido, ¿no? Mucho ruido, pero ¿qué es, no? Y ahí siempre nos gusta estar. Por eso también, Susana, nos estamos muy agradecidos porque hayáis contado con nosotros en esta organización. ¿Qué más decir? He oído cosas muy bonitas que me han evocado ideas. Nosotros en Asnala nunca nos hemos planteado qué propósito tenemos, pero también tenemos un propósito,
cada día que hablamos, que nos juntamos, la junta directiva y el equipo, siempre ponemos en el foco a los profesionales que nos dedicamos al laboral, a los laboralistas de este país. Y poner el laboralismo en el mapa es lo que nos anima a seguir. ¿Cómo ponemos el laboralismo en el mapa? Pues precisamente fomentando las buenas prácticas. El protagonista de la jornada no es ni mucho menos Asnala, es esta norma UNE, que nos va a permitir formarnos y tener conocimiento de cómo implementar este sistema de gestión, qué funcionalidades tiene. Los expertos que han venido hoy a hablarnos, desde luego, nos van a ilustrar sobre ello. Y estoy convencida de que vamos a salir de aquí, pues como digo siempre, mejor preparados. Así que quiero agradecer también a toda la gente que se ha conectado online, que son más de 100, y a los que aquí están presentes por asistir. Animar siempre, como hago, a que en el debate siempre compartamos experiencias y ayudemos a la reflexión. Así que muchísimas gracias de nuevo y ya cedo la palabra otra vez a Susana. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, vamos a comenzar la mesa redonda para empezar a compartir ideas y que esto tenga mucha más marcha. Así que, Fernando, por favor, adelante. Y los compañeros de la mesa redonda, aunque Fernando va a acompañarme como maestro de ceremonias, Fernando Ruiz, lo conocéis, socio de Deloitte, por supuesto, miembro y socio de Asnala. Así que los ponentes, por favor, bienvenidos. Muchas gracias, Susana. Hoy tenemos muchísima suerte porque no puede haber mejores ponentes para una jornada que tenga que explicar qué es eso del compliance sociolaboral y también qué es una norma UNE, también qué es certificarse. Vamos a tener 3 ponentes muy distintos y muy complementarios. El primero, a mi derecha, tenemos a Nacho Esteban, socio de Garrigues, más de 15 años ejerciendo la abogacía. Es miembro de la Junta Directiva de Cumplen, la Asociación de Profesionales de Compliance y Cumplimiento Normativo, y ha formado parte del Comité UNE de Compliance Sociolaboral. Por lo tanto, estamos en muy buenas manos. Muchas gracias, Nacho. También tenemos a Mayrata Conesa, licenciada en Derecho y máster de Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos por la Universidad de Valencia. Cuenta con numerosos estudios de posgrado sobre sistemas de gestión, especialmente en la materia que hoy nos ocupa, en compliance. Se incorporó a AENOR en el 2017 como auditora especializada en compliance y desde principios del 2021 es manager de compliance y buen gobierno. Es quien más está impulsando, esto lo puedo decir yo que lo he vivido, quien más está impulsando en este país el conocimiento sobre el compliance sociolaboral y la norma UNE 19604. Pero, dejamos para el final, pero para darle también mucho protagonismo a Francisco Calderón. Francisco Calderón va a aportar la visión práctica de una compañía y además al final nos va a desvelar cómo es también el paso de primero adaptarse y luego certificarse. Es abogado con más de 20 años de experiencia, especializado en procesos complejos, siempre vinculado al mundo laboral y a las relaciones laborales. Ocupa el cargo de director de Relaciones Laborales en el Grupo Santa Lucía, que como veremos es una de las compañías que más ha apostado realmente por no solamente cumplir las normas laborales, faltaría más, sino además ordenar sus procesos y adaptarse para cumplir la norma UNE 19604 y luego veremos además certificarse y nos contará también cómo es ese proceso. Por lo tanto, dejamos a Francisco también la sorpresa final, ¿vale?, que puede ayudar a muchas de las compañías. Y yo creo que, Susana, sería bueno que para esto que puede empezar frío, para ir caldeando, si les planteamos alguna pregunta y que nos vayan contestando. ¿Qué te parece? Fenomenal, Fernando. Gracias por esta idea que me acabas de sugerir espontáneamente. Pues yo creo que lo primero es poner en contexto la norma UNE, ya que seguramente muchos no conozcamos cómo surge este proyecto, qué significa una norma UNE y además, como en este caso, bueno, pues Nacho participó en esa mesa de, bueno, pues de creación de esta norma. Yo te preguntaría, Nacho, bueno, ¿cómo valoras la publicación de esta norma? ¿Cómo nos puedes contar tu experiencia como miembro de esa mesa de normalización? Que la verdad es que es un misterio, ¿no? O sea, ¿quién habrá decidido esta norma? ¿Cómo se gesta? Cuéntanos un poquito. Pues muchas gracias, Susana, también Fernando, por la introducción y por moderar esta mesa. Y es un placer estar con Mayrata y con Francisco participando en ella. Y gracias también, por supuesto, a Asnala y a AENOR por la invitación. Pues
yo creo que uno de los primeros, o deberíamos comenzar quizá con 3 conceptos básicos que a veces son un poco desconocidos en el mundo o para los operadores jurídico-laborales. Entre ellos me reconozco yo mismo, cuando me invitaron a participar en el comité de elaboración de la norma, realmente yo al principio no sabía ni qué era una norma. Yo creo que igual los abogados laboralistas no estamos muy acostumbrados a este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, yo había pensado tres preguntas básicas que son: ¿qué fines tiene la normalización? ¿Qué es una norma? Y ¿qué es UNE? ¿no? La normalización tiene como finalidad la elaboración de especificaciones técnicas que son utilizadas por las organizaciones como garantía para probar la calidad y la seguridad de sus actividades y sus productos, ¿no? Es además una actividad regulada a nivel europeo por el Reglamento 1025/2012 y a resultas de la normalización pues surgen las normas. ¿Qué son normas? Bueno, esto también está regulado en este caso en una ley, en la Ley 21/1992, en concreto en el artículo 8, que señala que las normas son documentos de aplicación voluntaria, como bien has apuntado, Susana, que contienen especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. Yo creo que la clave de las normas, como bien señalas, es que son de carácter voluntario, que es al principio algo que a mí me sorprendió bastante, porque se llama norma, hay una cierta contradicción en sus propios términos, ¿no? En todo caso, las normas son fruto del consenso entre todas las partes involucradas, es un aspecto también muy importante, y deben ser aprobadas por un organismo de normalización. Y es lo que nos lleva a UNE, que a pesar de que tiene el término UNE, es la Asociación Española de Normalización y es la única que en España, es el único organismo que en España, digamos, está habilitado para aprobar normas y que ha sido designado por el Ministerio de Industria a estos efectos. Entonces, hasta esta fecha, hasta ahora, como bien has apuntado, existían distintas normas en materia de cumplimiento normativo, tanto ISO a nivel internacional como UNE a nivel España, comenzando con la de sistema de gestión de compliance, luego compliance penal, anticorrupción o soborno, libre competencia y tributario. Y como muchas veces ocurre, la parte laboral pues, se había dejado de lado, se ha dejado para el último lugar, ¿no? Con lo cual yo creo que la primera valoración que podemos hacer es que teniendo este grupo de normas sobre otras muchas áreas, era importante también contar con una norma de sistemas de gestión de compliance sociolaboral. ¿Cómo se ha elaborado? Bueno, pues como toda norma se crea un comité, en este caso fue el Comité UNE de Compliance Sociolaboral, el 165, y es el resultado de una labor colaborativa, de diálogo, de colaboración y de consenso entre los distintos grupos de interés que pueda haber en la materia. En este caso fueron representantes de empresas, representantes de despachos, de abogados, de asociaciones profesionales del sector, como la SNALA, consultoras, universidades, y es un proceso que ha durado casi 2 años, con lo cual ha sido fruto de un intenso trabajo con el objetivo, que este es el objetivo de la norma UNE 19.604, de ayudar a las organizaciones a desarrollar y difundir una cultura positiva de compliance sociolaboral, bajo una premisa básica, que es que el contar con un sistema de gestión de compliance sociolaboral permite reducir los riesgos sociolaborales y permite intentar evitar cualquier incumplimiento de la normativa laboral. Y eso permite, al mismo tiempo, no solo reducir los riesgos de la organización, sino también mejorar la reputación corporativa de toda organización. Y lograr un equilibrio entre lo que es el crecimiento económico y el desarrollo social mediante la inclusión de valores tan importantes como la equidad, el respeto al medio ambiente, etc. Con ello, en definitiva, pues se minimizan los riesgos de que se produzcan incumplimientos en las organizaciones y se reducen también los costes y los daños en la reputación. Y teniendo en cuenta pues, todo esto, yo creo que no solo es que sea positivo, sino que era necesario contar con una norma, en este caso la norma UNE 19.604, que nos ayude a los laboralistas a conseguir estos objetivos. Así que, bueno, pues podemos concluir que tu valoración no puede ser más positiva, ¿verdad? Absolutamente. Vamos a ver, en ese caso, pues Francisco, ¿cuál es tu opinión sobre esta norma? Creo que además también fuiste miembro de este comité de normalización, sí. También participaste en ese diálogo y esa creación, lo cual me parece una labor realmente súper interesante. Así que, bueno, ¿cuál es tu visión de esta norma? Bueno, buenas tardes. Antes de nada, reiterar mi agradecimiento a Aenor, a Snala, a los compañeros, a la presentación que me ha hecho. Yo pensaba, digo, debe ser otro. Okay. ¿Cómo valoro esto? A ver, de mi paso por el subcomité técnico, luego por una comisión funcional que se cree y luego un grupo de trabajo reducido
que hizo Jesús Mercader, pues hemos estado desde el principio hasta el final, ¿no? Y yo al principio era reticente a creer que esta norma iba a tener éxito, no que no fuera necesaria, sino que va a tener éxito porque el mundo laboral es de una complejidad tal que ni los propios laboralistas son capaces o son conscientes de lo enorme que es, ¿no? Llevamos escuchando y leyendo frases constantes de hiperregulación normativa, tsunami normativo. Ya hasta cualquier norma que aparezca de ayudas a Ucrania viene un artículo laboral que te tienes que adaptar. Normas con muy escaso rigor técnico, sustraídas al diálogo social, muchas de ellas. Cambios de criterio, de tendencias jurisprudenciales, sentencias de Europa, nuevas campañas de la inspección de trabajo. Entonces al final te encuentras en una situación donde las relaciones laborales han cambiado profundamente, y más en los últimos años. Yo creo que estamos ante un nuevo paradigma de las relaciones laborales y era necesario, para mí, en mi opinión, esta norma es una fortuna que la tengamos ahora, pero viene tarde, ha llegado tarde, no debía haber llegado a la última. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros sistemas de gestión de compliance, el que más se mueve, el que más riesgos ocasiona a la empresa, y además el que más propenso están las empresas a incumplir todo lo que determina la norma es el laboral, mucho más que el tributario, y ya no digo riesgos penales o de cualquier otra característica. Por lo tanto, estamos ante un nuevo paradigma que ha venido a estructurar la gestión de relaciones laborales, orientarla no a la gestión del riesgo en sí, sino a la monitorización constante de las organizaciones y a pasar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo. Y esto es lo que viene a estructurar, lo que viene a aclarar la norma, ¿no? Esto ha requerido y está requiriendo un gran esfuerzo por parte de las empresas para ponerse al día. Y desde luego la norma ha venido a ayudar, ha venido a ser ese esquema, esa estructura en el cual la empresa tiene que adaptarse, tiene que verse en ella para tener un sistema de relaciones, un sistema de gestión de relaciones laborales con éxito, ¿no? Al menos es lo que nosotros hemos podido vivir desde la experiencia. Insisto, el resumen es norma muy necesaria, norma que nunca debería haber llegado a la última, pero afortunadamente ha llegado. Bueno, pues a tiempo estamos, ¿verdad, Francisco?, de ponernos Eso todos sí. al día. Fenomenal. Mayrata, ¿cómo ves esta norma? ¿Cómo la enlazas con la necesidad que comentaba Francisco, ya más relacionada con las otras normas de compliance, antisoborno, penal? Tu visión sobre esta norma, por favor. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y al igual que Susana, reiterar pues la bienvenida a nuestra casa, ¿no? Yo un poco por complementar, pues se han dicho ya muchas cosas, ¿no? Sí que me gustaría recalcar la idea de que la iniciativa de generar una norma surge de alguno de los grupos de interés, ¿no? Es decir, que UNE siempre está atento a esas propuestas y, como decía Ignacio, luego lo que se hace es ese trabajo colaborativo. Desde nuestro punto de vista, en este caso desde el punto de vista de AENOR, yo creo que viene a completar pues, esa lista de normas que presentaba Susana, que ha arrancado, lógicamente, con la UNE 19.601, con el modelo penal. Y digo lógicamente porque al final es la primera legislación que ha hablado de los modelos de prevención de riesgos, ¿no?, como algo que podía ser interesante y positivo para las organizaciones a la hora de enfrentarse a alguna dificultad, ¿no? Pero al final las distintas posibilidades que se han abierto con la norma de compliance tributario, con la norma de compliance en materia de libre competencia, antisoborno y especialmente ahora con la sociolaboral, lo que permiten es que las organizaciones puedan optar a modelos de compliance sin tener necesariamente que pasar por un modelo penal, que siempre es un poco el que tiene, bueno, pues a lo mejor esos tintes un poco más gravosos o por las consecuencias, ¿no? Creo que el articular distintos sistemas es muy positivo y va a contribuir mucho a que las organizaciones puedan abordar esa gestión de riesgos. Y una última nota que hemos debatido muchas veces, Susana, sobre esto, ¿no?, es el hecho de que esta norma no viene a ser una norma para verificar el cumplimiento laboral. Es decir, nosotros no somos inspectores, no tenemos ningún rol parecido, ¿no? Lo que viene es un poco a verificar que existe un sistema de gestión de ese cumplimiento, ¿no? Es decir, esa segunda capa de control, qué mecanismos, ¿no?, tiene la empresa para garantizar ese cumplimiento, para detectar en un momento dado un posible incumplimiento y subsanarlo, ¿no? Por lo tanto, no pretendemos no hacer un check de si las organizaciones cumplen o no con su legislación laboral. Pues muchas gracias a los ponentes por esta explicación, este acercamiento a
a qué es el compliance sociolaboral. Y ahora lo que vamos a querer es que nos contéis un poco, bueno, ya nos habéis contado que esto, las normas de cumplimiento sociolaboral, lo que pretende es ayudar a las empresas a gestionar. No es, por supuesto, prevenir, pero es gestionar, prevenir, no digamos, una labor reactiva, sino proactiva. Pero claro, eso genera unos retos. ¿Cómo se puede? Es decir, ¿qué reto supone abordar este compliance sociolaboral en las empresas? Si nos puedes contar, Francisco, vuestra experiencia. Bueno, tiempo era. Tenía 5 minutos solo. Bueno, pues vamos a ver. Hay varios retos, y la verdad son retos de un cambio en profundidad, como decía antes, del sistema de gestión. Lo primero que tienes que plantearte es si vas a redefinir o no tu sistema de gestión de relaciones laborales. Es decir, abandonamos el papel de bombero tradicional de relaciones laborales y nos subimos a la torre de control, empezamos a tener una visión nuclear de la organización, o seguimos en la cueva, cuando venga el conflicto lo resolvemos. Porque las organizaciones, casi todas, tienen, a mi entender, un error, que es pensar que el conflicto viene cuando surge la reclamación. Y yo siempre he dicho, desde el primer día que estoy trabajando en esto, que el conflicto viene el mismo día que firmas el contrato de trabajo. Ese mismo día ya empieza el conflicto. Son posiciones antagónicas y ya puedes tener en las empresas las políticas más avanzadas de recursos humanos que, como falles en la nómina, como falles en la aplicación del convenio colectivo, y ya no digo en sistemas de bienestar y salud, ya os digo yo dónde van los sistemas avanzados de recursos humanos. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es valorar y convencer a tu equipo que la necesidad del cambio. Y saber responder a la primera pregunta que te hace el equipo. Pero esta norma era voluntaria, ¿no? Eso es lo primero que tienes que responderle. La segunda parte, una vez que has redefinido la organización, es introducir la cultura de cumplimiento sociolaboral. Nosotros hemos pasado este trámite, digo trámite porque no lo quiero denominar de otra manera, nos hemos tirado 1 año y medio, desde el principio hasta el final, para llegar al objetivo. Y es curioso, la cultura de cumplimiento normativo, si analizamos todas las políticas de cumplimiento que tienen las empresas, código ético, he analizado muchas. Ninguna política dice, nuestro propósito es incumplir la norma. Todos quieren cumplir, todos quieren hacerlo, pero falta el grano de la cultura de cumplimiento. La cultura de cumplimiento tiene que venir desde arriba. Tienes que convencer a la alta dirección y por capilaridad llevarla hacia abajo. Y no basta con una mera declaración de la alta dirección, como suelen hacerse. Después de la política, declaración de la alta dirección del compromiso de la dirección con el cumplimiento. No es así, eso es la teoría. Tienes que aplicar y diseñar medidas y modelos para que la cultura de cumplimiento cale en todos los rincones de la organización. Y nosotros lo hemos hecho. Hemos creado, a través del Campus Santa Lucía, específicamente una escuela de relaciones laborales, donde todos los miembros del Grupo Santa Lucía, son más de 12.000 almas, lo que tiene el grupo, van a acceder en algún momento a cuestiones formativas de relaciones laborales. Me han sacado tarjeta amarilla. Voy a acelerar. Sí, lo he visto, pero estamos disimulando, no pasa nada. Vamos a ir muy rápido. Una vez que tenemos hecho esto, empieza ya la verdadera gestión. Diseñar mapas de riesgo, diseñar mapas, monitores sociolaborales que monitoricen constantemente la organización de tu empresa para detectar tensiones laborales por decisiones que tú tomes, porque no solamente los incumplimientos vienen de la norma, vienen también de tus decisiones. Puede generar un riesgo y el riesgo es la antesala del incumplimiento. Tener un sistema sólido y fiable único de información, donde todas las personas pueden acceder y plantear sus inquietudes. Y desde luego, procesos constantes de mejora continua, monitorización constante de todas las medidas que estás poniendo en marcha y convencimiento de que tu equipo es capaz de, primero, realizar con solvencia la función de compliance sociolaboral, que está bien definida en la norma, y no menos importante, diseñar una perfecta conexión y coexistencia con los otros órganos de compliance de la compañía. Porque, como decía al principio, hemos llegado a los últimos. Un reto apasionante. Mayrata, ¿cómo puedes complementar un poco lo que ha contado Francisco? Porque esto es
un giro copernicano en cómo se inserta las relaciones laborales y recursos humanos o talento en una compañía, de ser la persona a la que llaman cuando tiene un problema a tener una labor de diseño, prevención y anticiparse al problema. Claro, yo destacaría una cosa que ha apuntado de alguna forma Francisco, ¿no? Es el hecho que nosotros en los primeros modelos de compliance en el penal siempre hemos priorizado el enfoque a riesgos, al final es un derecho prohibitivo, ¿no? Pero aquí además yo creo que hay una parte que vimos también el trabajo que había realizado Santa Lucía de gestionar las obligaciones, es decir, el laboral tiene muchas obligaciones que se avecinan, ¿no? Tanto por vía normativa como incluso porque la empresa adquiere compromisos de manera voluntaria, y eso también al final tiene detrás su sistemática de trabajo, su gestión, que esta norma un poco contribuye a poner en valor, ¿no? Es decir, oye, al final no aparece la norma y yo al día siguiente empiezo a ver cómo la cumplo, sino que hay todo un trabajo previo de preparación y de evaluar el impacto que le va a suponer a la compañía alinearse con todo eso, ¿no? Luego, por supuesto, la gestión de riesgos, y luego que todas estas normas también hablan de cultura, ¿no? Que es verdad que es algo que para nosotros también como auditores ha sido un reto, cómo se audita la cultura de una compañía, ¿no? Cómo se le coge el pulso en unos días a una organización sobre el esfuerzo que está haciendo por inculcar esa cultura de compliance, ¿no? Yo creo que esos son temas bastante relevantes en esta norma. Nacho, ¿quieres apuntar alguna cosa adicional? Como externo, quizá, quiero decir, como la perspectiva del abogado, ¿no? Laboralista, quizá el primer reto es conseguir el convencimiento dentro de la organización de las virtudes y la necesidad de certificarse o de cumplir una norma de estas características, ¿no? En primer lugar, como también apuntaba un poco Paco, lo que es el órgano de gobierno y la alta dirección, que vean las virtudes, que vean el valor añadido y el enriquecimiento que supone cumplir con una norma UNE 19.604 de compliance sociolaboral. Por otro lado, incluso los propios compliance officer o responsables de cumplimiento normativo en las organizaciones, porque siempre se han enfocado en compliance penal, porque es una fórmula de exención de responsabilidad de la persona jurídica, es decir, tienes un retorno o al menos una consecuencia inmediata, o siempre han pensado, por ejemplo, que donde puede haber más contingencias en una organización es en materia tributaria. Entonces, hasta los propios compliance officers o responsables de cumplimiento normativo a veces no se han centrado tanto o han dejado la parte laboral, que la ven como más áspera, más ajena a ellos, pero luego también incluso el convencimiento en los propios equipos de recursos humanos o relaciones laborales, porque como decía, oye, ¿pero esto es obligatorio o esto es voluntario? Y también ese miedo que puede haber a sentirse examinado, a sentirse controlado o a sentirse juzgado, ¿no? Es cierto que la norma no implica una auditoría de si tú cumples o no, sino más bien la auditoría de que tienes el sistema, pero en cierta medida sí que hay una parte de revisión, ¿no? Y yo creo que los equipos de recursos humanos y relaciones laborales, en vez de verlo como algo potencialmente negativo, deberían verlo como una oportunidad de incluso asumir el liderazgo, porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer otros, ¿no? Ese sería, yo creo que el primer reto, el convencimiento de la organización, y luego el segundo reto yo creo que es un reto más técnico. También, como apuntaba Paco al principio, hemos vivido una época de hiperregulación normativa. Cada vez tenemos más obligaciones, planes de igualdad, planes de desconexión digital, registro de jornada. Estamos también con una inseguridad jurídica tremenda, con normas que quizás se aprueban con no la suficiente técnica legislativa, reales decretos leyes que no son convalidados, no sabemos si hay una determinada norma que está en vigor o no. Cambios normativos, es un poco surrealista, pero ahora cuando te vienen clientes extranjeros y te preguntan, oye, ¿cómo se despide en España? Y entonces le tienes que explicar, bueno, pues hasta ahora no había que hacer expediente contradictorio, pero ahora hay algunos tribunales que te dicen que hay que hacer expediente contradictorio, otros no. ¿Y la indemnización cuál es? No, pues la indemnización era hasta ahora según la ley, pero ahora mismo pues hay algunos tribunales que... Entonces, claro, te vienen con una cara diciendo, pero bueno, tú eres abogado laboralista, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Si el despido es el ABC bueno... Entonces, estamos en un escenario también de una mayor sofisticación por parte de la Inspección de Trabajo, con sanciones automáticas o inspecciones por algoritmos. Estamos también en un escenario de incremento de sanciones e incluso de criminalización o penalización del derecho del trabajo, con nuevos tipos penales, por ejemplo, con motivo de la ley Rider, ¿no? Y también incluso con un montón de normas laborales que se marcan en leyes que nada tienen que ver con lo laboral, con lo cual hay una dispersión normativa tremenda. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que la dificultad técnica
de cumplimiento por parte de los equipos de recursos humanos y relaciones laborales es notable. Y para ello, pues por un lado, es esencial el papel de los abogados laboralistas, que seamos capaces de asesorar, por supuesto, pero luego también una norma UNE que lo que te ayude es a ordenar, que te ayude a hacer un análisis de cómo estás en grado de cumplimiento, una sistematización de tu cumplimiento. Y para mí, la norma UNE lo que nos permite es, digamos, que simplificar o al menos hacer más fácil la gestión de los riesgos en la materia, lo cual puede ser una herramienta pues, muy, muy útil. Pues sin duda, Ignacio, la verdad es que con todo esto que nos has comentado, este panorama que vivimos todos los días, ¿verdad? Pues qué bien si una norma nos ordena un sistema de gestión que además nos permite una revisión interna, porque hemos dicho que bueno, pues hay que hacer un seguimiento y se tiene que evidenciar las acciones correctivas, pero llegados a esta conclusión de que qué bien que la norma ha llegado, aunque sea tarde, Francisco, pero nos ha llegado y nos va a ayudar a todos. Los últimos. Pero los últimos serán los primeros, hazme caso. Llegados a este punto, y además tú, Francisco, que permíteme que haga un spoiler. Enhorabuena, porque además creo que bueno, pues os vamos a otorgar el primer certificado, la primera compañía en España que se certifica en compliance laboral. Es un pleno convencido y aparte bueno, has estado trabajando duramente por ello, entonces ha querido pues, bueno, pues otorgarse en la carrera, así que enhorabuena. Espero que hagamos un evento bueno, que merece la ocasión poderlo celebrar. Pues Paco, qué mejor que preguntarte qué os aporta la certificación. Es decir, está claro que internamente ya hemos hablado, ¿verdad, Ignacio?, de lo bueno que es tener un sistema de gestión, ordenarnos. Y Paco, ¿por qué cuentas con AENOR? ¿Por qué se te ocurre que después de todo este esfuerzo quieres que un tercero, independiente, Paco, es decir, no es de tu equipo, vamos a aparecer por allí, vamos a estar con vosotros unos días, nos vamos a ir? Eso es un esfuerzo extraordinario que merece ese reconocimiento. Pero, ¿qué os aporta? Pues sí que merece merece ese reconocimiento y yo podía caer en lo sencillo, en lo fácil, es decir, ¿qué aporta una certificación? Pues muchos dirán, bueno, prevención penal, prevención de la inseguridad jurídica, prevención ante posibles sanciones, nada de eso. Yo recuerdo cuando se introdujo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya en el año 95, luego el reglamento en el año 97, los accidentes en la construcción no disminuyeron. Antes se accidentaban sin formación y luego se accidentaban con formación. Pero se seguían accidentando. Entonces, no basta con tener una certificación para tener ese tipo de prevenciones, tanto de inseguridad jurídica, penal, como he dicho, y cualquier otra. Nosotros nos certificamos sin ser obligatorio, porque la norma no es obligatoria a cumplimiento, pero tampoco es obligatorio certificarse. Pero los motivos que a nosotros nos llaman es, primero, que fuera visible y reflejase nuestro compromiso con la excelencia en el sistema de gestión de relaciones laborales. Si tú consideras que tu sistema de relaciones laborales es excelente, no tienes que tener ningún temor a que te evalúen. Y efectivamente, no te evalúan que tu sistema de gestión es válido. Es que subsidiariamente también te evalúan no solamente que es válido, sino cuál es el resultado de que sea o no sea válido. ¿Te evalúan el tener un mapa de riesgos sin más, puramente documental, o te evalúan realmente que efectivamente cuando se ha producido el riesgo te has anticipado a ello? Eso no viene en la norma. También tampoco viene en la norma determinadas prácticas que, aunque te certifiques, tampoco es garantía que tu sistema sea modélico o excelente. La norma, a mi entender, requiere de aportaciones extra por parte de las empresas. Y en nuestro caso creamos en su momento el monitor sociolaboral, que conoce Mayrata, donde todos los años y constantemente durante el año le preguntamos a los responsables de la organización qué decisiones están tomando que me generen ya no un incumplimiento, una tensión laboral, una simple tensión laboral. Y eso es para nosotros más importante que el propio mapa de riesgos. Si yo evito esa tensión y gestiono la tensión, evito el riesgo, en principio empiezo a evitar el riesgo. Y si evito el riesgo desde un enfoque preventivo, no reactivo, evito el incumplimiento. Y si evito el incumplimiento, ¿para qué más? Pero el propósito inicial y único propósito que a nosotros nos ha movido es visibilizar y no tener ningún reparo, que la organización sea consciente de que su modelo de gestión de relaciones laborales apuesta por la excelencia. Y además apuesta por la excelencia como compromiso de largo plazo. Porque cuesta obtener la certificación. Doy fe de ello, ¿eh? Ha costado mucho. Pero me costaría más perderla.
Muy bien. Me costaría más perderlo. Y se consigue, ¿verdad, Paco? Sí, claro, a ver, se consigue. Tienes un tratamiento psiquiátrico después, pero vamos, se consigue. Enhorabuena a ti y a tu equipo Muchas gracias. por ese excelente trabajo. Pues Ignacio, ¿qué nos puedes decir desde tu visión de abogado laboralista que conoces por la realidad de un montón de empresas diferentes? ¿Qué crees que puede aportar una certificación en compliance sociolaboral? Sí, esto es algo que se batió mucho también en el comité, incluso también que hemos comentado en ponencias con Jesús Mercader, que comentaba Pau Besasio, el que lideraba un poco el equipo de trabajo, que se generaban dudas de si realmente el hecho de crear esta norma y de certificarse iba a tener éxito o algún efecto, porque no tenemos esa palanca que es el artículo 31 bis, el apartado 2 del Código Penal, que, por ejemplo, contar con un sistema de cumplimiento normativo pues te exime de responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? En todo caso, yo sí que creo que contar con una certificación de estas características puede ser muy útil para la compañía. No solo a efectos de reputación, de imagen, de que aparezca el logo, y también desde la perspectiva que comentaba Francisco, sino desde el punto de vista de que probablemente ante cualquier inspección o ante cualquier órgano judicial vas a poder dar una imagen de que tu compañía es seria, que te preocupas por intentar cumplir, igual a veces no siempre se puede cumplir o a veces no lo has conseguido, pero que puedes cumplir. Yo, por ejemplo, tengo ejemplos de juicios, por ejemplo, de materia de conciliación o en materia de los típicos permisos o solicitudes de adaptación al artículo 34.8, que tengo la suerte de que tengo clientes que tienen el distintivo de igualdad o que tienen el sello de empresa familiarmente responsable, y la visión probablemente de inicio de un juez o de la inspección no va a ser la misma en un juicio de estas características. Es cierto que legalmente la consecuencia no es que te exime de responsabilidad, pero yo creo que un certificado de estas características, el estar certificada en esta materia, va a generar una imagen y una impresión de que es una compañía seria, que se preocupa por esta materia y que intenta hacer las cosas bien. Y eso pues siempre se tiene que tener en cuenta. De hecho, por ejemplo, hasta el artículo 39.2 de la ley ISOS, del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, establece dentro de las medidas de valoración o de modulación de las sanciones la intencionalidad, ¿no? Entonces, al final yo creo que todo esto ayuda, y yo creo que tener un certificado tiene mucho valor, y que ya haya compañías como Andalucía que se estén certificando, pues yo creo que va a ser de atracción a muchas otras para intentar también conseguirlo, ¿no? Seguro. Mayrata, ¿y nuestros clientes qué nos hablan, qué nos cuentan, qué valor ven en nuestra certificación? Yo te diría que soy la menos imparcial para hablar de la certificación, ¿no? Pero yo creo que en los modelos de compliance, en la experiencia que llevamos estos años, al final es un poco esa doble utilidad interna y externa, ¿no? Interna porque contribuye a poner en valor lo que se está haciendo, especialmente en áreas que de su natural son muy ordenadas, como puedan ser las áreas sociolaborales, ¿no? Sometidas a tantas obligaciones. Entonces, un poco lo que apuntaba Paco, al final es un poco poder lucir todo ese trabajo, ¿no? Y alineado con un estándar. Y externamente, la experiencia que vamos teniendo es que ya no solo en ámbitos a lo mejor más conflictivos, judiciales, sino también en las relaciones mercantiles con terceras partes, clientes, inversores, entidades financieras, los modelos de compliance son valorados positivamente, ¿no? Se entiende al final que el que un tercero esté auditando sistemáticamente un modelo de compliance es una garantía de que esa compañía trabaja de una manera pues, determinada y alineada con estándares. Y yo creo que un poco para nosotros es una buena noticia que no sea un automatismo, ¿no? Es decir, al final habría cierto riesgo aunque fuera así, ¿no? Porque podría llevar a la confusión de que te compras un certificado y tienes una exoneración, ¿no? Esto tiene al final que ser algo a valorar, pero con manteniendo el rigor, ¿no? Que es para nosotros fundamental en esos procesos y que realmente sea algo que genere esa confianza, porque detrás tenga pues, ese trabajo de las compañías y nuestro en asegurar realmente que hay un modelo de gestión. Muy bien. Yo creo que, Susana, es el momento de que podamos exprimir más a los ponentes a través de preguntas. Entonces, adelante, Fernando. Yo no sé si los asistentes aquí en físico tenéis alguna pregunta,
también abrir el turno de preguntas online para que nos las podáis enviar. Yo sí tengo una primera pregunta que parte ha respondido Nacho, pero que es la que muchos clientes sobre la que nos preguntan bastante. Es, claro, estar certificado o haber adaptado tu sistema al compliance sociolaboral con base en esta norma UNE, ¿te exime de responsabilidad frente a la inspección de trabajo o penal? Que eso parece que nos ha dicho Nacho, ya nos ha anticipado que no. Pero entonces, y esto también va un poco quizá para Francisco, ¿en qué te ayuda ante este mare magnum normativo el tener ordenado y el cumplir los estándares de cumplimiento? Como decía al principio, es la excelencia en relaciones laborales. Eso implica gestión ordenada del sistema, gestión además de anticiparse, gestión preventiva, no reactiva. Y si eso lo interiorizas y tu trabajo está ajustado a todos los requerimientos de la norma UNE, que no solamente he dicho unos pocos, he dicho el mapa de riesgos, el canal Sistema Único de Información, hay otros más, los sistemas de mejora continua, la formación y actualización normativa, procesos de diligencia debida que tienes que tener perfectamente estructurado, cómo me actualizo normativamente, cómo transmito esa actualidad normativa. Cuando digo actualidad normativa no estoy hablando de una publicación en el BOE, estoy hablando de mucho más. Estoy hablando de toda información o resolución que provenga del estamento que provenga y que afecte a tu negocio. Yo no me puedo guiar por el BOE que publican, no sé, las Ley Riders. Si mi actividad realmente no tiene nada que ver con esto. Pero sí que tengo que estar muy pendiente de todo aquello que afecte a la actividad de mi negocio. Si tú tienes esa gestión ordenada, si tienes además esos procedimientos o esa diligencia de vida perfectamente estructurada y con el compromiso del equipo que lo respeta, si tienes la cultura de cumplimiento normativo interiorizada en la empresa, no es que te ayude ante la inspección de trabajo, ante un proceso judicial al haberte certificado, te ayuda como tú te has ordenado y gestionado. Por eso te ayuda. La norma UNE lo que te da es la pauta, la guía y la estructura. Y sí que es un esfuerzo enorme pensar que antes y hablo de mi caso particular, pensando que nosotros teníamos el mejor sistema de relaciones laborales y cuando nos pasaron la primera auditoría GAP tuvimos que destruir muchas cosas para volver a construirlas. Y eso es muy duro. El equipo no termina de asumirlo hasta que se da cuenta que es necesario. O sea, esta norma viene a ponerte delante del espejo y a exigirte unos esfuerzos, no son económicos ni organizativos, unos esfuerzos de profesionalidad y excelencia que antes no había. Eso es lo que te va a permitir dar una respuesta eficaz ante inspecciones de trabajo, procesos judiciales, reclamaciones del tipo que sea. Al menos así lo vemos nosotros. Y yo creo que sobre todo cambiar el enfoque, ¿no? Que muchas veces tenemos en relaciones laborales de tener un enfoque un poco reactivo, esperar a que salga la norma o a que tengamos un conflicto para actuar y tener ya un enfoque proactivo. ¿Cuántas veces nos habrá ocurrido a muchos de los que estamos aquí, llamada del típico cliente, oye, que es que no tengo plan de igualdad y resulta que yo pensaba que solo me podían poner una sanción y si no lo tengo no me puedo presentar a un bid público y el negocio depende de eso, ¿no? Entonces, yo creo que tener al final un sistema de gestión de riesgos y que además esté certificado lo que te permite es adelantarte a problemas que vas a tener sí o sí. Sí, pero además hay un inciso, sin la mentalidad de auditor, ¿eh? No sea que paralicemos la organización también, ¿eh? Y aquí no nos podamos mover. O sea, tenemos que tener cierto apetito de riesgo y gestionar desde el sentido común, no desde la parálisis. Bueno, pero ahí está un poco ese beneficio interno, ¿no? Es decir, al final no puede ser un sistema que obstaculice tu día a día, tiene que ser una ayuda para ese día a día que ya es bastante complejo, ¿no? ¿Alguna pregunta del público? Muy bien, pues tenemos el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Me gustaría preguntar a alguno de los ponentes o a los tres. Bueno, sabemos que la norma UNE va enfocada a todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, del sector público, del sector privado. Y la pregunta va enfocada con respecto a las empresas del sector público, que solo en principio aplica al personal laboral. ¿Qué ocurriría con los ayuntamientos que quieren certificarse, pero solo pueden certificarse con respecto al personal laboral?
qué soluciones o qué certificaciones o qué puede ofrecer AENOR con respecto a esa problemática, con respecto al resto de personal funcionarial. Yo te diría que, efectivamente, como has comentado, las normas siempre nacen con esa vocación de poderse aplicar a cualquier organización. A mí siempre me gusta decir que al final la norma es como tela con el que cada organización ha de ser capaz de hacerse un traje y hacérselo a medida, ¿no? Es verdad que nosotros ahí también entendemos que la norma ha buscado un concepto muy amplio que es el de obligaciones, ¿no? Es decir, aunque el personal sea en régimen laboral o pueda no serlo, al final hay una serie de obligaciones, ¿no?, en esa relación entre órganos de dirección y al final es un poco a eso a lo que hay que orientar el sistema, a garantizar la gestión y el cumplimiento adecuado de esas obligaciones, ¿no?, aunque los marcos puedan ser diferentes. Es decir, al final siempre se busca la amplitud y poder llegar a cualquier tipo de organización, adecuando evidentemente el sistema a sus peculiaridades. Sí, además desde esa perspectiva, si uno ve la norma en la introducción, cuando se elaboró no desconocíamos que el tejido industrial en España son pymes, esencialmente. Claro. Entonces también tenía que tener la suficiente flexibilidad para que no fuera algo solo de multinacionales o grandes empresas, sino que cualquier empresa pudiera cumplir. De hecho, en una de las mesas que tuvimos de debate hubo alguien que preguntó, oye, ¿por qué no se establece un presupuesto obligatorio? Porque de hecho en materia de cumplimiento penal o de compliance penal muchas veces se tiene como criterio el que haya un presupuesto dedicado a esta materia. Claro, si tú empiezas a poner, si ya tenemos suficientes obligaciones en lo laboral, como además en la norma pones un presupuesto, pues probablemente iba a ser un acicate para que no surgiera o saliera adelante, ¿no? Entonces yo creo que unos principios básicos que ha tenido la norma, y de hecho así lo establece en su articulado, es que pueda adaptarse a toda organización, tanto pública como privada, como gran empresa o pequeña compañía, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por tu pregunta. Así has roto el hielo por esa zona y seguro que alguien más se anima y podemos circular el micrófono. Incluso alguna reflexión, quizá no una pregunta, quizá pues el grado de conocimiento, si os ha sorprendido, si realmente lo estáis escuchando, que en vuestro día a día existe esta cuestión, si los clientes os lo comentan. Bueno, pues también un poco escuchar. Hay una cosa, Susana, que sí me gustaría, en la que sí me gustaría que incidieran los ponentes, y es cuando muchas veces a las empresas le hablas del compliance laboral, lo que están pensando es que este es un proceso de auditoría para ver si cumplen las obligaciones previstas en la ley. Y yo creo que a lo mejor es bueno que quede muy claro que lo que pretende la norma de compliance sociolaboral es más, creo que establecer un proceso o unos procesos y no tanto hacer una especie de check de, oye, tengo el plan de igualdad, cumplo. Entonces eso, ver un poco cómo veis si realmente la gente tiene la percepción de que establecer este sistema de compliance es eso y supera el mero cumplimiento normativo. Claro, es que al final, como comentábamos antes, nosotros no debemos asimilarnos a un inspector de trabajo que va a verificar un cumplimiento de normativa laboral. Al final, el modelo de compliance siempre es de gestión del cumplimiento, es decir, como de una segunda capa, ¿no?, en la que tú estableces los mecanismos necesarios para asegurarte de ese cumplimiento y detectar de manera temprana cualquier incumplimiento y corregirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, casos que veíamos, el marco de riesgos y controles en Santa Lucía, por ejemplo, pues veíamos casos, nosotros no hemos pedido los registros de la jornada, sino lo que hemos pedido es cómo ellos controlan que esos registros se cumplimentan adecuadamente y que si hay algún incumplimiento, alguna incidencia, lo detectan y lo subsanan, ¿no? Es decir, es un poco esa segunda capa, ¿no? Al final lo que sería un poco vulgarmente una segunda línea de defensa y que es un poco todo ese marco de control que ellos habían definido en relación con los riesgos que habían detectado, ¿no? Sí, eso es así. O sea, el auditor del incumplimiento es el inspector de trabajo. Claro. O el juez. Totalmente. O incluso en algunos casos hasta los representantes sindicales. Esto va mucho más allá de cumplir la norma con carácter documental y de tener establecido algo documental. Yo puedo tener un plan de igualdad, pero ¿y qué pasa si incumplo una de las materias o de las medidas del plan de igualdad? ¿Dónde está la sanción? Te revisan la LISO y ahí no viene nada de incumplir una medida del plan de igualdad. ¿Y qué pasa si hace una medida que es imposible de cumplir?
¿Cuál es el efecto que genera en tu organización? Yo creo que esa es la parte, que hablábamos de la cultura y hablábamos de la excelencia, es de lo que va esta norma, no de otra cosa. De hecho, o sea, yo creo que esa idea es clave, Fernando, en el sentido de que efectivamente creo que hay una confusión, o mucha gente piensa que es simplemente pues, cumplir y no estar en un sistema de cumplimiento, pero es que para los laboralistas esto no debería ser extraño, porque de hecho yo creo que hemos sido los precursores de todo el compliance con prevención de riesgos laborales. Entonces, al final es como tener una evaluación de riesgos, bueno, un mapa de riesgos, pues la evaluación de riesgos laborales, una planificación preventiva. O sea, al final muchos conceptos los tenemos interiorizados, pero en la seguridad y salud en el trabajo, pero no en lo que es el resto de cumplimiento normativo, ¿no? Y efectivamente al final la clave es tener un sistema ordenado, tener unos procesos que te permitan detectar potenciales riesgos e intentar evitarlos y llegar a la excelencia que comentaba Paco. Sí, a ver, nuestra historia no nos ha ayudado, ¿eh? O sea, si pudiéramos medir el nivel de pánico de un CEO cuando se presenta un inspector de trabajo o uno de Hacienda, si pudiéramos medir, eso dice mucho del por qué estamos como estamos, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues estamos... fenomenal. Tenemos Gonzalo. a otro aguerrido valiente que coge el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, simplemente, por supuesto, todos vemos a Aenor y nos viene a la cabeza o nos da una enorme seguridad porque asociamos a Aenor a una certificación rigurosa. Pero, ¿vosotros cómo conseguís esa independencia? Es decir, alguien de fuera, ¿cómo consigue saber que, hemos hablado de comprar un certificado, una empresa acude a Aenor, le paga un dinero y requiere esa certificación? Sí. Habéis conseguido crear una marca que a todos nos da mucha seguridad, pero ¿cómo conseguís esa independencia respecto del cliente al que auditáis? Pues mira, te diría porque somos una compañía que no tenemos un dueño económico detrás. Nosotros no tenemos ningún inversor económico. No hay bancos, no hay ningún fondo de inversión, no hay ningún o algún inversor que represente algún sector en concreto que restará nuestra independencia. Nuestro dueño es UNE, que es el Organismo Nacional de Normalización, y nuestro Consejo de Administración está compuesto por los miembros de la Junta Directiva de UNE, excepto pues 2 consejeros independientes que nos dan ese toque pues de profesionalización de la gestión, dado que pues hace 7 años que nos hemos convertido en una mercantil. Porque, como os comentaba, Aenor venía a ser organismo de normalización. Bueno, quizá no conocí la historia, pero eso yo creo que nos diferencia de otras compañías del sector de la certificación y evaluación de la conformidad. Aquí nosotros pues tenemos un propósito. Además, también nuestra historia nos condiciona de ser una asociación donde sin ánimo de lucro, es que venimos de ahí y eso se sigue arrastrando. Es decir, nosotros incluso llegamos a abordar proyectos de certificación donde, creedme, realmente que el objetivo económico no hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo paradigmático, pues en plena pandemia, con la crisis de las mascarillas, ¿os acordáis, no? Que llegaban mascarillas de cualquier tipo y condición? Pues no sé si os imagináis, el Ministerio de Industria, ¿a qué entidad de certificación llamó para que hicieran las primeras inspecciones? Llamó a Aenor. Porque esa es nuestra historia, nuestro origen era precisamente ese, o sea, el contribuir a la sociedad. Y eso no se ha perdido. Y como te decía, nuestro propósito es cuando emitimos un certificado es porque se nos está demandando que existe esa necesidad. Hay veces que grandes empresas nos lo piden, entonces se convierten en tractoras, o bien porque surge una norma UNE y las empresas dicen, oye, como Santa Lucía, es que yo quiero poner en valor esto. Oye, porque otras compañías del sector no lo tienen. Entonces, nuestra independencia, fundamentalmente, si con esto te resumo, es que nosotros no tenemos un dueño que nos está pidiendo unos objetivos económicos concretos, lo cual nos permite ser independientes. Y otro aspecto fundamental, perdona, y además diferencial con nuestra competencia. Nuestro personal es propio. Nuestros auditores son auditores de plantilla, lo cual supone que el auditor se puede permitir levantar una no conformidad grave a una compañía y se puede permitir retirar un certificado. Si fuera un freelance, seguramente va a intentar que esa no conformidad, a lo mejor hablándola con el jefe de fábrica, vamos a ver si vengo dentro de 7 días, porque si no, no le vas a volver a llamar, porque te puede parar una línea de producción. Aenor sí lo puede hacer.
Por supuesto, todo tiene un control técnico y cada vez que un auditor, imaginaos, propone retirar un certificado, bueno, hay un equipo técnico detrás, ¿verdad, Mayrata? O sea, todo con muchas garantías de que realmente el auditor no ha tenido un mal día o que ese día estaba cruzado, sino que realmente había que proponer eso. Y eso también nos genera al auditor una independencia brutal. Y, por supuesto, con ese rigor técnico, que siendo un personal de plantilla, donde, por cierto, la antigüedad media es de 10 años, o sea, nuestros auditores creen en lo que hacen y ven que el propósito se va cumpliendo. Yo creo que con el tema del origen y nuestros dueños, con nuestra plantilla propia, yo creo que eso nos da todo ese baño de independencia que, por supuesto, no va a cambiar. Es decir, cuando nos transformamos la asociación a mercantil, había unos elementos de nuestro ADN que no iban nunca a cambiar. Y entre ellos los que os acabo de comentar. Francisco, una pregunta muy práctica. ¿En qué ha mejorado a tu equipo en relaciones laborales el haber pasado por el proceso de adaptarte al compliance sociolaboral de la norma 19604? A ver, yo no es por regalar el oído a mi equipo, pero sí, también. Pero lo voy a tener que regalar. O sea, yo cuento y tengo un equipo que hace las cosas muy fácil. O sea, cuando acabamos, después de toda esta tensión, parecía que no habíamos hecho nada. Era poca cosa. ¿En qué ha cambiado? Primero, han cambiado ese enfoque, han salido de la cueva. Han dejado de ser, mi equipo es íntegramente abogados laboralistas. Como yo le llamo, con unas capacidades y un hambre tremenda. Pues han visto el valor de ser un abogado laboralista. Ni más ni menos que eso. O sea, han salido de esa cueva, han levantado la cabeza de todos los expedientes judiciales, inspecciones de trabajo, recursos, etcétera, etcétera, para tener esa visión que decía de esa torre de control y, sobre todo, transmitir a la alta dirección, tanto al órgano de gobierno como al órgano de dirección y a todos los órganos y a todos los directivos de la compañía, la sensación de que todo está bajo control. Y han dejado en eso han ganado. Segundo, por supuesto, han ganado en conocimiento. El salario no, eso no lo puedo decir. Madre mía, Paco. Pero bueno, todo se andará. Pero yo creo que son mucho, y es difícil, mucho mejor profesionales que antes. Mucho mejor. Bueno, Mayrata los ha conocido, sí. Gente incansable, infatigable, no les importa que le pongas delante de su cara que lo están haciendo mal, lo asumen como tal y lo rectifican, y además llevan muy mal el fracaso. La tolerancia al fracaso y la tolerancia al error no lo llevamos bien. Trabajar en ello, ¿no? Sí, pero bueno, no, pero es que a lo mejor es mejor que sea así. Pues muy bien. No, pero no tenía... Yo creo que nos molestaba mucho. ¿Tenéis una observación? ¿Cómo que una observación? Fuera la observación. Ni siquiera observación, ¿no, Mayrata? No había, no. Mayrata puede dar fe de eso. ¿No? La verdad que sí, es un gran equipo. Y luego también yo creo que la transparencia que ha habido en todo el proceso, ¿no? Es decir, la facilidad con que nos habéis mostrado todo el trabajo que habéis hecho. Y yo creo que ha sido... Eso también genera mucho confort en el equipo auditor, ¿no? Oye, pues poder ver las cosas con transparencia y al final esto es un sistema de mejora continua. Seguro que el año que viene, que te recuerdo que volveremos, pues veremos todavía más trabajo la evolución, avanzado, ¿verdad? ¿no? Qué bueno. La verdad es que sí. Te aguardan sorpresas, que ya hemos avanzado. No sé si hay más preguntas. Sí, por ahí. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntar por el papel por el papel de la representación legal de los trabajadores. Creo que la UNE 19604 realmente dice que tanto representación igual me oís, ¿no? Sí. Pero es para online. Es por el online. Que tanto representación unitaria como sindical pueden ser partes interesadas, pero creo que tampoco se concreta mucho más. Pero no sé si ¿cómo veis su participación? Si se recomienda, si no se recomienda y qué percepción tienen los representantes de la implantación de estos modelos. A ver, partimos que cuando esta norma nace, en su génesis, ningún sindicato se presentó al subcomité técnico, cosa que ya es un presentimiento. A ver, pero a nivel de empresa, a nivel de organización, de alguna forma están participando porque eso sí que son auténticos auditores. ¿Vale? Y yo no me imagino anunciando
la concesión o la certificación a la norma UNE con un comité de empresa diciendo, pero ¿este qué está diciendo? Entonces su participación es esa, es una participación indirecta. Desde luego no hay que olvidar que la capacidad decisoria y organizativa es de la empresa. Pero tienes enfrente a alguien que tiene el mismo poder que tú en las obligaciones fundamentales laborales. El mismo poder. Tú no eres capaz de sacar un plan de igualdad si el que tienes de frente no quiere que salga. Digo de forma pacífica, ¿eh? O ya no digo registro retributivo. O verás de que venga la directiva de transparencia retributiva que va a dar ríos de tinta. O inspección de trabajo sobre la temporalidad de los contratos. No sé, se me ocurren muchas. Entonces, ¿cómo participa? El comité de empresa, la representación sindical es parte interesada. Y además figura como tal en la norma UNE. Participa de esa forma indirecta. O sea, de alguna forma te obliga a cuidado que aquello que va a hacer visible, el primer examinador, el primero que te va a pasar el examen es tu representante sindical. Entonces, no participa en la creación de tu sistema de relaciones laborales, porque solo faltaría, estaríamos hablando. Es que ni en los propios sindicatos los sindicalistas intervienen, nunca mejor dicho, en sus sistemas de gestión de las personas. Nada más que los órganos de dirección del sindicato. Lo mismo pasa en la empresa. Exactamente igual. Yo, por completar, solo en el proceso de certificación no está previsto tampoco una participación o una entrevista es proceso con la representación, ¿no? Al final ahí lo que vamos a chequear es que en esa materia concreta todas las obligaciones que tenga la compañía o que haya asumido incluso voluntariamente más allá de lo estrictamente legal, pues estén controlando al igual que otras obligaciones, pero no es una certificación que prevea una entrevista con los representantes sindicales. Pero fíjate, decía de forma indirecta porque una de las obligaciones, imagínate, el convenio colectivo, tener una política de desconexión digital. ¿Con quién has negociado la política de desconexión digital? Están participando. La has presentado ahí, al final todo lo que tú estás presentando, mucho de ello proviene de la negociación colectiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta nos llega online, Fernando? ¿Hemos podido mirar el móvil? Sí. Tenemos el móvil, disculpad, es porque nos pueden llegar preguntas online, ¿eh? No penséis que estamos con Instagram, Sí, ¿verdad, Fernando? Ni con no. TikTok, no, estamos viendo por Eso si luego, llega alguna pregunta. eso para luego, nos las hacemos fotos. una foto para las redes. Exacto. Yo sí tengo una reflexión y una pregunta. La pregunta sería, ¿pensáis que pronto o en algún momento van a llegar concursos públicos donde te exige esta certificación para poder concurrir a esa licitación pública? ¿Vale? Es una pregunta. Y lo segundo es una reflexión, pero también que me gustaría poco que dierais vuestra opinión, y es, hasta ahora cuando hablamos de sostenibilidad, y que ya es parte en empresas cotizadas, en empresas multinacionales, digamos, de la información no financiera que se da a inversores y a reguladores, siempre se ponía, al hablar de sostenibilidad, el punto en la E de environmental, es decir, medio ambiente. Pero está la S, la social. ¿Y creéis que el sistema de compliance sociolaboral puede ser un buen comienzo para un poco analizar y medir la sostenibilidad social de una empresa? Son dos preguntas, pero bueno, es un poco... Yo si quieres, me lanzo con la primera. Yo creo que como requisito en un concurso público no va a estar o no debería estar, porque no deja de ser una norma voluntaria. Y además, digamos que la certificación también es voluntaria, ¿no? Lo que sí que creo es que puede ser un elemento de valoración y de modulación de cara al concurso público. Es decir, no como requisito excluyente, pero sí como elemento a valorar. Igual que a veces hay pues, qué cosas a mayores están haciendo una empresa en materia de igualdad, ¿no? No solo que tengas el plan de igualdad, sino qué a mayores. Pues, sí, eso ya con otras normas de compliance está empezando a suceder, ¿no? Que no es un requisito, pero sí es algo que se valora positivamente. Y la otra, ya no me acuerdo, pero bueno, lo dejo. Sobre la segunda, vinculado a la sostenibilidad social, y que muchas empresas no saben cómo abordar la S de sostenibilidad y esa labor interna, si puede ser parte del camino o un buen inicio el analizar y revisar si tu sistema de compliance sociolaboral, digamos, pues oye, son los primeros pinitos en tener un cumplimiento social o medirte en tu cumplimiento social. A ver, eso cada día se está haciendo más importante, y ahora viene la directiva de diligencia de vida,
y la de sostenibilidad. ¿Os imagináis? Bueno, ¿os acordáis de los primeros informes de estados no financieros? Era sobre la marcha. Ahora hay un grupo de trabajo y de crisis para el informe de estados no financieros donde el componente social empieza a tener su presencia. Desde luego, esto sí que va a ir a... Cada vez yo creo que va a haber un enfoque claro dentro de las prácticas de buen gobierno, la sostenibilidad de las S y la S de social, por supuesto. Porque además la norma también te obliga a tener ese cuadro de mando de indicadores o de KPIs que también te pueden contribuir a ese reporte, ¿no? Y también de forma indirecta, de alguna forma estás condicionando a tus proveedores cierta precaución en su sistema social, porque es también parte interesada, al igual que el comité de empresa es parte interesada en el contexto de la organización. Muy bien, pues teníamos una pregunta. Compañero, he visto un amago de mano hacia arriba. Y te he visto. Por aquí delante. Bueno, o sea, es que si una empresa se decide hacer esto y de repente descubre en ese espejo que decís que tengo cosas que ocultar. Porque muchas empresas, incluso las grandes, tienen muchas cosas que ocultar, problemas de igualdad, de muchos asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Si se descubre que no me dan... O sea, no sé. No consigues pasar, digamos, el proceso de certificación. Y luego la otra pregunta sería, más o menos en términos de coste, porque como decíais que puede ser también para pequeñas empresas, ¿cuánto sería en términos de coste económico y de tiempo conseguir la certificación si tengo todo correcto, ¿no? Pues mira, yo en ese caso, cuando una empresa tiene algunas dudas, ¿no?, de cómo de cerca está en el cumplimiento de la norma, bueno, pues lo que comentaba Paco, un gap análisis. Es decir, oye, hacedme una revisión y decirme cuánto de cerca o de lejos estoy para ver si estoy en el momento adecuado para abordar ya el proceso o me lo tengo que pensar dentro de un año. O sea, yo creo que yo en ese caso lo que recomiendo es un gap análisis. Oye, que está ya en disposición, aunque luego puedan salir recomendaciones a una no conformidad, claro que puedes obtener un certificado con una no conformidad porque te vamos a volver a ver dentro de un tiempo. Una no conformidad mayor te vamos a llegar a volver a ver en un mes para que se resuelva, pero no conformidades, ¿verdad, Mayrata? Sí. Y observaciones o recomendaciones, eso forma parte de un proceso de mejora continua. El tema del coste. Yo, cuando me preguntan, ahora te dejaré a ti para que veas un poco ese tema, pero yo siempre pienso, a ver, cuando una empresa tiene ya las cosas, bueno, pues prácticamente para que alguien venga ya y se las vea, siempre el coste, yo estoy convencida que es la implantación del sistema. O sea, realmente el coste de la certificación realmente es mínimo si comparamos en todo el tiempo que tú le estás dedicando con recursos propios, con esfuerzos propios o con ayuda de externos. Un abogado laboralista experto en compliance que me quiera montar el sistema o una consultora. Realmente el coste, yo creo, Mayrata, que tú eres la que ves esto todos los días, se va en toda esa parte de la implantación. Realmente lo nuestro nunca es un elemento disuasorio para no certificarse. Sí, es que al final es verdad que eso... No es por darte una respuesta ambigua, pero es verdad que hay que ver el caso porque al final nosotros siempre basamos ese coste en el tamaño de la organización, en el mapa de riesgos, en una serie de elementos objetivos con los cuales determinamos un tiempo y eso equivale a un coste. Y un poco en línea también de lo que apuntabas, ¿no? Yo creo que en las organizaciones, y esto nos pasa también en el compliance tributario y en otras materias, o en el compliance de libre competencia, el hecho de que haya un incumplimiento no es un obstáculo per se. Para nosotros ahí lo relevante es el tratamiento que la organización esté dando a ese incumplimiento. Es decir, yo no debería descubrir ese incumplimiento en la auditoría, sino que ese incumplimiento debería ser mostrado como algo que la organización tiene detectado y tiene un plan de acción y está trabajando para solventarlo, porque a veces las cosas pues, no se resuelven tan rápido como a uno le gustaría, ¿no? Quizá el hecho de que lo descubramos nosotros sí puede tener alguna sensación a lo mejor de que, bueno, pues que quizá ese sistema todavía tiene que madurar, ¿no? Pero somos conscientes y de hecho muchas organizaciones nos han, oye, mira, tengo esta problemática concreta, estoy trabajando de esta manera, tengo este plan de acción y yo creo que eso es lo que demuestra que tiene un sistema de gestión, ¿no?
Y yo para apuntar respecto a cuando una empresa tiene algo que ocultar. Vamos a ver, primer punto a tener muy claro. Que una empresa no tenga un sistema de compliance adecuado a la norma no quiere decir que su sistema sea malo. No. Es el que es. Se acabó. Entonces, y no se puede pecar de petulante de decir yo tengo un sistema y soy mejor que nadie. Nada más. Tú tienes un sistema de la norma porque te has adaptado a la norma. Otra empresa tendrá su sistema de relaciones laborales. Cada negocio tiene el suyo. Y es tan bueno el mío como el del negocio, como el de una pyme, como el de una gran empresa. Es más, yo me he encontrado equipos de relaciones laborales en pymes mucho mejor capacitados y con más conocimiento que en gran empresa. Por ser un equipo multidisciplinar. Claro. A diferencia de la gran empresa. Por lo tanto, no hay nada que ocultar. O cumple los requisitos para ajustarte a la norma o no. Nada más. Pero no quiere decir que seas malo. Simplemente que no cumples todos los requisitos. Eso sí, si pretendes, no puedes ocultar y decir, bueno, y lo paso, porque entonces realmente la propia norma muere antes de empezar a vivir. Claro. Muy bien. Bueno, pues Fernando, yo creo que hemos llegado a la hora que teníamos prevista. Bueno, hemos cumplido el horario. Tenemos a Marta vigilándonos de cerca con esa mirada penetrante. Así que yo creo que lo que nos toca es dar las gracias a nuestros ponentes y un aplauso por contarnos estas cosas, ¿verdad?, tan interesantes. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, pues ya lo que hacemos es cerrar este evento, daros las gracias por haber venido a visitarnos. Muchísimas gracias a los compañeros que están desde sus equipos informáticos viéndonos. Y bueno, pues espero que haya sido interesante. Vamos a estar AENOR presente en el Congreso de Asnala, de nuestras compañeras. Allí nos veremos en Lleida, con este fantástico congreso, que la expectativa cada vez está más alta. No sé cómo vais a poder superaros, pero seguro que lo vais a conseguir. Así que ahí estaremos Marieta y yo también. Bueno, pues si queréis comentarnos en esas jornadas que vienen, pues dudas, comentarios, y siempre a vuestra disposición. Y bueno, muchísimas gracias a Asnala y a los ponentes. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.